Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Hoy vamos a viajar al Chile de los años 80, cuando la juventud hacía resistencia cultural en un periodo marcado por la represión y la censura. En este episodio nos va a acompañar Cristian Opazo, doctor en literatura y autor del libro Rímel y Giel, que rinde homenaje a esa juventud que, a pesar de vivir bajo la niebla de la dictadura, encontró en las fiestas clandestinas, el teatro y la contracultura un espacio para expresarse, resistir y soñar un futuro diferente. A través de su investigación, Opazo describe cómo lugares emblemáticos como el Trolley y el Garage Internacional, así como las inolvidables fiestas Spandex, se convirtieron en laboratorios culturales donde surgieron nuevas propuestas artísticas, principalmente teatrales. Estos espacios semiclandestinos fueron el refugio de una nueva generación que soñaba con una alegría que por un tiempo parecía imposible. Bienvenido, Cristian, qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias por aceptar esta invitación desde el Museo Histórico Nacional. Muchas gracias a ustedes. De hecho, debo confesar que escuchando el programa, mientras preparaba este libro, más de alguna vez me habría imaginado de que el tema podría conversarse en este espacio. Así que, nada, me leyeron el pensamiento con la invitación, así que súper agradecido. ¡Qué maravilla! Por supuesto, si aquí nos gusta abordar toda la historia reciente, antigua y sobre todo estas historias que son desconocidas, no sé por qué. Son sobre todo esta que cuenta tu libro, Rímel y Giel, el teatro de las fiestas under. Es algo, al menos yo, que era niña por ese entonces, escuchaba así como por el boca a boca, nunca se sabe si era verdad o no. Y leyendo tu libro es fascinante, uno se mete así en esa época, en ese Chile, pero 1000%. Así que un placer tenerte aquí. Cristian, te veo a ti joven, no sé cómo lograste ambientar tanto. ¿Viviste en esos años? ¿Fuiste a estas fiestas Spandex, under, toda esta movida artística under que había en la época? No, de hecho yo creo que el libro, si funciona, es porque está escrito con la sed de alguien que por edad no asistió a esos encuentros y que, como tú dices, uno de pronto en ese Santiago bien oscuro de los 80, finales, comienzos de los 90, ¿no? Escuchaba como una suerte de mito urbano de una ciudad que se estaba renovando, de una ciudad donde había color y finalmente formas de placer muy diversas. Y claro, y este libro está contado, yo te diría que en un porcentaje importante desde esos rumores de oídas que yo escuchaba, pero también de personas más jóvenes con las que me tocó conversar, como Ricardo Vega, que es un profesor de diseño en la Católica, pero que iba de muy chico al Garage de Matucana, y él decía, claro, yo no era parte del circuito, entonces lo que hacía es lo que hacíamos muchos, despegar afiches de la muralla para luego guardarlos, ponerlos en la pieza, y claro, una parte es ese recuerdo de infancia, y otro es que yo hoy día tengo 45 años, soy del 79, mi generación es más bien la que empezó a ir a la Blondie a mediados de los 90. Y en ese lugar, claro, también se escuchaba y existía el mito de que la prehistoria que había hecho posible ese espacio eran estas otras fiestas que se habían dado en un espacio de semiclandestinidad más oscuro. Así que yo te diría que el libro encuentra como su potencia, su motor en esos relatos orales. Sí, pues nosotros llegamos como al gustito final ahí en la Blondie, que más o menos quería mantener de alguna manera esa clandestinidad, como tú dices, de la época. Bueno, ¿por qué te llama la atención esta historia? Yo no la había leído en ninguna parte. Uno escucha por ahí, bueno, aquí en el programa hemos hablado, por ejemplo, de Pedro Lemebel, o bueno, como actos imprevistos, ciertas performances que son muy icónicas, pero están bien asociadas al mundo del arte, no como una constante. Entonces,
para nosotros, revisando con el equipo del museo, una historia que no se había contado. ¿Por qué te interesa abordarla? Oh, ¿sabes qué? Yo creo que esa respuesta fue mutando a medida que escribía, pero hoy día que el libro está listo y está circulando gracias a espacios como este podcast, yo te diría que lo que más me interesa es mostrar que en la década de 1980, cuando el sistema universitario estaba en ruinas, un 30% de su población de académicas, académicos, estudiantes había sido exonerada, Claro. los centros interdisciplinarios habían sido también desarticulados, habían facultades que más bien parecían guetos, la universidad era un lugar poco entretenido en el mejor de los casos y en muchos otros tantos casos un lugar también amenazante por delaciones, por persecuciones. Y una cuestión que me empezó a fascinar fue, bueno, si la generación anterior, la generación que hoy día tiene 50, 60 años, se educó en esas universidades. Como diablo es que quienes fuimos adolescentes en los 90 tuvimos a alcance de nuestra mano espacios llenos de color, tuvimos un relato de una supuesta alegría que no llegaba, pero que al menos teníamos la idea de que estaba y de que era perseguible, ¿no? ¿Cómo se construyó eso si en la década anterior lo que teníamos era una ciudad en ruinas, museos sobreviviendo heroicamente también? Y lo que me fascina de esto es que, claro, encontré en esas fiestas, en esos espacios semiclandestinos, que luego podemos navegar por ellos con más detalle, ¿no? Pero me pareció que ahí, en esos lugares icónicos como las fiestas del Trolley, como el Garage de Matucana, o más tarde, ya a comienzos de la transición, como Spandex, lo que se había formado ahí era una suerte de escuela, archivo, museo autogestionado, basado en una economía de la generosidad recíproca, y que esos espacios habían permitido que el color sobreviviera a esa década oscura que fueron los 80. Entonces, claro, lo que quería hacer, dicho en corto, no era un libro nostálgico sobre fiestas a las que no fui y punto, sino que sobre todo, claro, ¿no? Como un libro que reconociera que en esos espacios y en esas fiestas había germinado buena parte del relato que hizo posible que los que venimos después fuésemos jóvenes en un espacio un poquito más abierto, un poquito más libre. Claro, sí, totalmente más libro. O sea, yo leyendo tu libro hay unas cosas que hoy día parecen horrores. Quienes las cometían, por supuesto, estarían en la cárcel. Me refiero a represión, a golpear, a hacer estas redadas como para parar el carrete, que en esa época se entendía que así era nomás. Queremos saber cómo fue toda esta investigación, cómo logras, no estando en esa fiesta en carne y hueso, poder dar toda esta ambientación, cómo entrevistaste gente, buscaste material, cuéntanos todo este tras bambalinas para dar vida al libro. Oh, y el tras bambalina tuvo varias etapas y esto partió azarosamente, o casi azarosamente, gracias a una invitación de la Universidad de Concepción, debe haber sido el año 2017, en que el equipo del doctorado en literatura latinoamericana me invitó a hablar de un libro anterior que escribí que se llamó Pedagogías Letales, que era un ensayo también suelto, pero en un formato, si se quiere, más tradicionalmente académico, donde lo que trataba de contar es cómo era el teatro que estaban escribiendo las voces que habían emergido a comienzos del 2000 y que en su mayoría venían de universidades privadas, que eran voces formadas en una educación pública que todavía estaba al 3 y el 4, y que era una dramaturgia que se estaba haciendo con el incipiente reggaetón de fondo, ¿no? Y me invitaron a dar una charla y dije, ¿sabes? No me quiero repetir, quisiera irme más atrás. Y empecé a investigar un poquito sobre las fiestas Spandex, me encontré con una crónica de una periodista fascinante que escribió para una revista en línea que se llamaba Terminal, Constanza Iglesias, que escribió una crónica sobre Spandex, y ahí armé un borrador y me sorprendió la buena reacción que tuvo dentro de ese público penquista, y ahí empecé como finalmente a darme cuenta que tenía vivencias, que tenía recuerdos orales. Empecé a buscar primero que todo material de archivo en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, crónicas de prensa, porque me interesaba ver de qué manera se habían ido generando huellas de esta noche, huellas que no estaban necesariamente en el discurso académico. Y una cuestión que metodológicamente siempre me interesa también es cómo la prensa es un eco a ratos muy virtuoso porque apuesta por materiales que están a la deriva,
en los márgenes. O sea, hay un periodista notable hoy día jubilado que se llama Rigoberto Carvajal, que cubría arte y espectáculos para el Mercurio, y él a ratos tenía que ir al Festival de Viña y cubrir, no sé, la presentación de Luis Miguel, tomarse una foto y detrás estaba la alcaldesa María Eugenia Garrido de fondo como una figura ominosa, y en otras se la jugaba con todo y se arrancaba el día jueves a cubrir obras que Vicente Ruiz daba, por ejemplo, en un lugar que se llama el Burglitzer, que estaba en los sótanos del actual Drugstore, donde están esos locales más honderos hoy día. Entonces, claro, me interesaba la prensa como desafío porque era un lugar, claro, a ratos que reproducía las explosiones, pero también siempre fue una trinchera de gente independiente que se metía y se la jugaba, como Rigoberto Carvajal, por dar algunos nombres. Típica doble militancia de los periodistas, porque hay que hacer lo que los jefes dicen, pero siempre está la bohemia ahí en el alma. Y ha sido súper bonito eso en este proceso de promocionar el libro, reencontrarme con la prensa, porque finalmente uno dice, claro, los medios de diversa naturaleza y perfil, quien está haciendo cultura no lo está haciendo para ganar más clics, porque, claro, no sería más fácil hacer otras cosas, pero hay gente que uno sabe y uno lo agradece montones que está finalmente haciendo una concesión, generando un espacio a pulso para que eso circule. Y así como la prensa apareció en un segundo momento, ¿no? Después vinieron las entrevistas personales y se dio un circuito virtuoso que fue fascinante, porque cuando contactabas a alguien, por ejemplo Raúl Miranda, que fue es un artista visual, pero que partió como diseñador de vestuario con Ramón Grifero en la década del 80 en Cinematopía, su obra clásica del 85, te decía, oye, ¿sabes qué? Leí ese adelanto que publicaste en tal lugar, y hay un dato que está incompleto, ¿tienes tiempo? Yo, así susto, sí, me querrás retar. Ven a mi casa, que tengo unas carpetas con recortes de la época. Y te abría las carpetas y te surgían nuevas dudas y te decía, mira, voy a buscar una agenda del año 80 y te daba el teléfono de otra persona y esa persona te recibía. Entonces el proceso investigativo, creo que terminó siendo un espejo de lo que se vivía en esa generación, de la solidaridad para tener diversión a medianoche. Acá esos testigos también me empezaron a ayudar a reconstruir esa cadena de favor y a contactarme con gente que hoy día está dedicada a otras cosas, muchas veces no reconocida como merecería, y así, de boca a boca, bola de nieve, solidaridad, se fue armando este relato. Porque es como difícil salir a buscar a la gente que estuvo ahí. Entonces no sé cómo dijiste ya por aquí, o leyendo la prensa apuntaste algunos nombres y empezaste a ver. Hubo tres ejercicios que fueron bien fascinantes y que estuvieron marcados por tonos de ánimo muy diversos, ¿no? El primero fue que rápidamente me empecé a enterar que esta generación que se juntaba en el trolley, por ejemplo, que era un garage que había pertenecido al sindicato de conductores de trolebuses, o en el garage de Matucana, que había pertenecido a una familia de inmigrantes catalanes fugados del franquismo, ¿no? En esos lugares me di cuenta rápidamente que esa gente se empezó a ganar la vida en algunos casos haciendo, si me permiten el coloquialismo, pitutos, trabajos informales muchas veces para canales de televisión que después de la crisis del 82 ya no podían traer a figuras del tipo, no sé, Grace Jones, ¿no? Estaba todo más de capa caída, había menos presupuesto, y empezaron a encontrar en esta gente que iba a estas fiestas alternativas, que con dos chauchas producía espacios que podían ser propios de la escena underground de New York o de Londres, pero pasaban acá en Santiago Poniente, empiezan a pitutear para programas de televisión. Entonces, un primer método de catástrofe fue verme las introducciones y las secuencias de créditos de programas de televisión para empezar a ver quiénes eran esos fugados. Y me encontré con cosas notables. Buscando una aguja en un pajar. No, claro, de repente, no sé, pega. Terminé viendo Patio Plum, que es un programa que circuló en los 80, que quienes no tengan memoria, Por imagínense supuesto. un cité futurista diseñado con una paleta cromática de Kandinsky, figuras geométricas, una mezcla muy curiosa, que era habitado por unos chicos actuados por actores jóvenes, veinteañeros, un perro que hablaba y una pareja de títeres, que eran dos señores, Temístocles y Simón, que vivían en una de las casas, y en ese cité pasaba de todo, especulaban, hacían juegos delirantes, de repente llegaban los prisioneros a tocar, y mirando los créditos me daba cuenta que parte de ese trabajo de diseño lo había hecho Daniel Palma, que con el tiempo terminó siendo el diseñador teatral de La Negra Esther. Entonces, una primera beta fue esa, como
tratar de captar cómo esos nombres que figuraban en las historias orales y que me contaban de rumor, oye, ojo, que esta persona hizo vestuario para tal producción, empecé como a comprobar que ese oficio cultivado en las fiestas se había colado medio de contrabando, por ejemplo, en la televisión y buena paleta cromática de esa TV con la que nos criamos, esos números que uno decía, ¿cómo se coló acá bajo dictadura? Habían sido jugadas estratégicas y súper valientes de esas personas. Wow. Bueno, ahora con lo que dices y leyendo tu libro, empecé a recordar tantas cosas que nunca más me había acordado. Sé que las viví y personas también. Ahora, con Patio Plum, claro, parte importante de la infancia de toda una generación. Y sabes que lo que me pasaba, te decía que habían diversos tonos de ánimo en eso, porque estaba esa adrenalina de volver a la infancia y decir, no estaba equivocado cuando yo creí ver un mensaje subversivo en términos de estética, de expresión de género, no fue rollo mío, había alguien que estaba tramando, intentando comunicarse, pero esto como una botella al mar que llegó 30 años después y que fue como, ok, había un mensaje semiclandestino también transmitido por televisión. Pero por otros lados había también un relato que era más melancólico, más triste, porque muchas de esas personas que fueron claves en esa escena terminaron no estando con nosotros porque esa generación de personas jóvenes fue la generación que le tocó enfrentar las dos primeras oleadas de la pandemia del VIH, a mediados de los 80, 83, 84 la primera, luego a finales de los 80, comienzos de los 90, la segunda gran oleada. Y que fue una generación que mientras estaba imaginando la noche que nos iba a dejar como herencia virtuosa, festiva, estaba luchando contra el estigma, contra el pavor y contra la desinformación y la violencia en un país que para ellos fue cuadrado al cubo porque estaba la represión política, porque estaba la política de no hablar, porque estaba a comienzos de los 90 este discurso del pánico moral y porque estaba, por sobre todo eso, también la estigmatización contra las personas homosexuales que eran vistas de manera brutalmente cruda en ese minuto como básicamente pecadores y transmisores de las 7 plagas. Entonces también esta experiencia fue una forma de rendirle un tributo a la memoria y agradecerle, aunque sea tantos años después, a personas que dieron demasiadas luchas a la par y que pese a todo terminaron regalándonos espacios de libertad sin las que no se explican las libertades que tenemos hoy día. Me quedo pensando en esto del estigma, ¿no? Y con todo este cartuchismo, que es una palabra que aparece también en tu libro, toda esta sociedad cartucha chilena por entonces, pienso en Andrés Pérez, que también sale mencionado muchas veces ahí, tremenda figura importantísima. Me acordé yo cuando fui a ver, por primera vez me encontré en la calle Andrés Pérez, creo que era el Principito, podría ser ya en sus últimos años de vida, y quedé, pero impactada, nunca lo voy a olvidar, nunca había visto algo así. Para mí el teatro en mi cabeza era algo sumamente aburrido, formal. También para la mía, pero ya podemos hablar de eso, sí. Bueno, todas esas personas que tú mencionas aquí rompieron con eso, ¿no? Vamos a esta escena del Chile nocturno de los 80, estas fiestas under. ¿Qué pasaba? Yo no tengo muy claro cuándo se acaba el toque de queda, por ejemplo. ¿Cómo era este ambiente, este paisaje en el que comienzan a aparecer estos momentos, estos lugares, estas instancias de alguna manera, muy entre comillas, muy clandestinamente tener libertad? Mira, esa historia comienza a ser bien fascinante porque está facilitada por la contingencia política. El año 78 hay muchas familias de exiliados que para ese minuto tienen hijos con los que tuvieron que huir saltando panderetas de embajadas, en el mejor de los casos cuando estos hijos e hijas tenían, no sé, 7, 8 años, y al final, año 78, comienzos de los 80, esos hijos e hijas ya tienen 17, 19, 20 y un poquito más, y se ven favorecidos por una ley de amnistía que la oposición logra ganar para que puedan empezar a volver algunas personas. Y se da un fenómeno que es fascinante, de que hay un grupo de personas adolescentes, hombres, mujeres, 17, 18, 20 y más, que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero volver a ese país del que me hablan mis padres, porque no lo voy a seguir llorando en el extranjero, yo quiero volver a recuperarlo. Se instalan en Chile.
algunos de ellos como Pablo Lavín, que es un chico que su madre era Raquel Parot, una primera figura del Teatro Nacional que había brillado en los 60 en ese esplendor republicano. Su mamá se casa en segundas nupcias con el embajador de Chile en el Reino Unido durante el gobierno de la Unidad Popular. Los pilla el golpe y a su hijo adolescente Pablo, que un rato antes había estado con su padrastro, que había sido profesor visitante en Berkeley, viviendo el verano del amor del 67, luego le toca la Unidad Popular en Chile, van al Reino Unido, le toca la explosión del underground, y se entera que hay dictadura en Chile, que no puede volver al país. Y ese chico, como muchos otros, comienzan a volver en cuanto pueden en el 78, y Pablo dice, bueno, lo primero que me doy cuenta en esta ciudad es que locales abandonados, antiguos lugares como sedes sindicales, donde además de meetings políticos, como en el Trolley, donde había hablado hasta Pedro Aguirre Cerda de la década del 30, y antes de eso había sido un gimnasio en la colonia alemana, en plena Unidad Popular el domingo se hacían bailables, donde llegaba todo el mundo. Entonces lo primero que dice, para inventar esta noche, es como, hay que recuperar esos espacios que a la ciudad le fueron arrebatados. Y diría que ese es como el punto de partida de esa noche. Wow, estoy pensando en todo lo que nos decía. Vamos a esos lugares. Yo había escuchado el Trolley nomás, no había escuchado otros. ¿Dónde eran estos lugares y en qué parte de Santiago se ubicaban? ¿Cómo era esa movida chilena, santiaguina? Había un núcleo muy importante a partir del año 82, 83, con el Trolley que se abre en la calle San Martín, casi al llegar a San Pablo. Y ahí lo primero que comienza a ocurrir es que Pablo Lavín, este adolescente, bueno, en esa época ya veinteañero que llega a Chile, lo que decide hacer es fiestas bailables donde quiere poner la música pop que él ha escuchado en el Reino Unido, pero que es un pop al que la prensa llama genéricamente New Wave, pero que a él le fascina porque es un pop que se canta en un inglés que tiene modismos de la clase obrera, en un inglés que está contagiado por la población migrante que vive en el East End de Londres, que es donde él se queda. Se comienza a escuchar esa música, le abre la puerta a el artista que vaya pasando por la calle, desde una banda como Tumulto, que hace metal, hasta otro chico que venía llegando de un autoexilio, brutal europeo, como Ramón Grifero, para que monte su obra de teatro, que le habían rechazado los teatros universitarios, y como hay que ganar plata, se pone música, se hacen bailes, parte la fiesta, cae el telón, parte la obra de teatro, cae el telón, comienza la fiesta queda inmersa dentro de la escenografía sirve como instalaciones, los baños en muchos casos terminan siendo no segregados, puede entrar quien quiera, son unisex como se dice en la época, y una cosa súper importante que quienes empezamos a ir a la Blonde y después no vimos, es que en nuestros discos más contemporáneos hay ambientes, y eso lo he repetido mucho, pero me sigue pareciendo fascinante, ¿no? Sí. Si es la fiesta electrónica, siempre hay un ambiente New Wave para quienes tenemos el corazón ochentero o viceversa, siempre hay pequeñas trincheras. En el Trolley, por ejemplo, en Santiago Poniente, era un solo playlist y miles de intervenciones, performance, se había un colega de la pandilla que hacía pinturas, sus pinturas se ponían para decorar el lugar, pero todo mezclado. Y tenías que bailar de todo, y si había alguien que llegaba con un cassette, como de Menchoft, que venía de Alemania con música electrónica dura, te tragabas los 8 minutos que podía durar ese track, y si querías escuchar Virus tenías que esperar, y todos bailando cada quien al lado del otro. Y todo esto en Santiago Poniente, y pasa raíz, lo que tú me preguntabas, ¿cómo era esa cartografía? Hay dos lugares icónicos, primero el Trolley, cronológicamente, en San Martín llegando a San Pablo, después el Garaje de Matucana, de mediados de los 80, Avenida Matucana, frente a Estación Central, primera cuadra, en el número 19, más adelante, los primeros años de transición, después del éxito de La Negra Esther, Andrés Pérez con ese dinero lo invierte y rescata un teatro en la calle Esmeralda, llegando a San Diego, que él había escuchado, que había pertenecido al padre del teatro popular, Antonio Acevedo Hernández, y quiere rescatarlo, pero también un par de lugares ahí medio under, quizá menos historiados, como el Burtlitzer en Providencia, en el sector del Drugstore. Hay una pequeña trama de lugares por donde estas pandillas van circulando. Bueno, bastante under los barrios hoy día, muchos de ellos de los que mencionas están en lo que hoy conocemos o denominamos como el barrio Yungay, que por muchos esfuerzos está tratando de retomar ese espíritu cultural que siempre ha tenido. Ojalá que así sea, pero falta bastante todavía. Hoy día hay metro para todas partes, hay micro prácticamente 24 horas, pero en esa época no.
Y eso era un tema que tenía dos caras, que es clave, la conectividad en esa ciudad. Una ciudad que, como decíamos antes, claro, tuvo toque de queda, y un toque de queda que se acaba de manera bastante poco épica, porque se va anunciando su término, luego se pone de manera transitoria. No es que un día dijimos, oh, no hay nunca más hubo toque de queda y la ciudad recuperó su normalidad, y ahora viene el segundo acto de la dictadura, donde es solo neoliberalismo descarnado. Esas capas se fueron superponiendo y las redadas seguían y el toque de queda reaparecía y las operaciones de secuestro también. Entonces, en esa ciudad, el ejercicio de habitar estos espacios implicaba esfuerzos de todas las partes. Pablo Lavín, Jordi Lloret, por ejemplo, quienes abren el Trolley y el Garage respectivamente, intentan habitar ese lugar 24/7. Y Jordi Lloret, del Garage de Matucana, él se va a vivir y en el segundo piso del Garage que había pertenecido a su familia y que él reabre y reconstruye, cuando hay artistas que no tienen dónde estar, les entrega una pieza, un departamento. Él cuenta, por ejemplo, que una figura clave del under de los 80, Lorenza Illapán, hija de Lorenzo, el hombre pájaro, el artista mapuche, en esa época ella hacía performance, danza, colaboraba con la banda de su compañero de esa época, el TV Star, que eran los Dada, y dice que un día tocan la puerta y era un señor que venía con un canasto y mercadería del sur, y le dice, hola, soy Lorenzo, el papá de Lorenza, vengo a ver a mi hija. Le abren la puerta, ¿quiere dormir acá? Se queda a dormir. ¿Y usted qué hace? No, yo soy artista, cultivo el oficio, ¿no?, de hombre pájaro. Y entra el staff y el elenco del Garage. Es decir, es un lugar donde el epítome de la noche puede ser el Rimmer, el Gel, y escuchemos a música under como se percibía en esa época del Reino Unido. Escuchemos a los Smiths, escuchemos acá a los incipientes Viena, los electrodomésticos, pero también compartías con un cultor de una de las expresiones más refinadas del arte mapuche, y con el heavy metal, y con la gente de la calle. Entonces estaba la idea de habitar el lugar. Y también, por otro lado, cuestión no menor, en la noche muchas veces había que quedarse no solo por el toque de queda, sino que a veces no habiendo toque de queda, había que quedarse hasta el otro día para esperar que la micro pasara, porque en la noche había muy pocos recorridos y los pocos que quedaban muchas veces los abreviaban. Entonces, no sé, yo vivía en Maipú de los 90 y todavía se daba de que la micro que pasaba por mi casa en la noche cambiaba de recorrido y llegaba a la plaza. Entonces tenías dos opciones, te quedabas hasta el otro día o llegabas a la plaza y caminabas. Entonces estaba esa idea de que habitar la ciudad era una aventura colaborativa en que había que acompañarse, cuidarse, y esa pregunta que los colectivos feministas han puesto sobre la mesa, ¿no?, el avisa cuando llegues, que no ha dejado de ser trivial, es una pregunta muy profunda, por todo lo que implica en esa época. Claro, esa sensación de avisa cuando llegues, da señales, te llamo al teléfono público del almacén que está en la esquina para que me dejes el recado, porque llegar a la casa no era ninguna certeza. Así todos se arriesgaban a ir acá a este lado de la ciudad bastante under, a estas fiestas que además eran, ¿cómo decirlo?, no tenían permiso. Me acuerdo yo en esa época, cada rato si uno ponía la música un poco más fuerte, llegaban los pacos al tiro. Hoy día uno puede petrificarse llamando cuando hay alguien que tiene el reggaetón a todo volumen y no lo callan nunca y nadie va a venir. Pero bueno, estaban todos esos alertas de alguna manera. ¿A qué hora empezaba esta noche under? Porque tampoco puede ser como al atardecer, muy sabido, muy... Tiene que ser cuando nadie esté sapeando, que era un término de la época también. Si bien cada lugar tiene sus especificidades, me gustaría contar esto o hacer memoria pensando en las fiestas Spandex, que son del comienzo de la transición, que es una época en que todavía habían ejercicios de enlace, tanquetazos, donde la atmósfera política estaba muy quebrado, donde la prensa cada 2 días sacaba notas diciendo que esto se podía acabar, que podía haber una revuelta, donde el Senado tenía personas designadas. Entonces, en ese ambiente crispado, pensemos en Spandex. De día, si uno iba al Teatro Esmeralda, te podías encontrar que con los fondos que recaudaban colaborativamente este grupo de actores, actrices, tramoyas, espectadores, etcétera, se traía, por ejemplo, a algún maestro o maestra de teatro oriental que enseñaba disciplinas que no estaban en el currículo universitario. Y durante el día te podías pillar un seminario. También durante el día que había una suerte de olla común, donde todos comían colaborativa y cooperativamente, por solidaridad, pero también por subsistencia económica, que en la tarde, cuando la gente salía del trabajo,
pensemos en la calle Santiago, centro todavía financiero de la ciudad, de oficios de comercio, también oficios menores, todo mezclado. Función de, por ejemplo, La Negrester, 8:30 de la noche. Ocurre la función en el teatro. Como Andrés Pérez era un fanático de, por un lado, este under medio new wave, como decía Morrissey, de visto de negro por fuera porque así es como me siento por dentro, pero también de la electrónica y al mismo tiempo de toda la tradición popular. Entonces él decía así, mi teatro, que es heredero del teatro popular, es por ende también medio nieto del circo y por lo tanto, como a finales del siglo XIX, comienzos del XX, en el foyer del teatro va a haber picoteo. Empezaba la obra, terminaba, la escenografía quedaba dispuesta, salía la gente y a eso de las 10 de la noche, con una adhesión muy económica, entraba el público que iba a participar de la fiesta Spandex. Como digo por ahí en el libro, perdonando el coloquialismo, universitarios colas y panquis, de todo, con esa vocación de vamos a bailar sin pistas, sin ambientes. La fiesta solía partir con un discurso, a veces de Andrés Pérez, más adelante de Daniel Palma, escenógrafo del Circo Teatro, en que en clave stand-up comedy o monólogo de lo que hoy día sería, no sé, Saturday Night Live, se comentaba la actualidad, los temas de pánico moral, de censura, comenzaba la fiesta. Si había alguien que estaba preparando una obra de teatro y no la tenía lista, mostraba un cuadro, tocaban músicos de diverso tipo, desde los 3 hasta en las últimas versiones gente como Lucibel, se rescataba gente de La Carlina, por ejemplo, este lugar, teatro prostíbulo, teatro de revistas que estaba en la calle Vivaceta, y aparece Candy Dubois, es decir, había baile, pero un cuidado plan en que durante toda la noche hasta las 5 de la mañana siempre iba a haber algo que te iba a sorprender y donde la experiencia de bailar era una experiencia donde básicamente lo que estábamos haciendo era soñar en la pista de baile, un Chile diverso y colorido como lo queríamos. Qué ganas de haber ido a alguna de esas, porque suena como una cascada de arte en todas sus facetas, manifestaciones, creatividad, una ebullición. Hoy día que todo cierra a las 11 de la noche, nos hace falta. Sobre todo, qué bueno que estés poniendo este tema sobre la mesa para que recordemos que aún en tiempos de gran censura y de todavía un poco de dictadura, ahí en ese paso a la democracia, aún así había noches con todas estas maravillas. Hoy día estamos muy guardados en nuestras casas. O a lo mejor está ocurriendo algo que yo ya no soy del target, entonces a lo mejor no lo sé. No, pero en esa búsqueda, ¿no? El otro día caminaba por el barrio Yungay, que hubo una jornada muy bella, un sábado de la noche, hace 2 o 3 sábados. En fin, en algún minuto perdido, ya la memoria me falla, si el mes de octubre o noviembre. Y ahí uno se da cuenta que hay un lugar fascinante que se llama Teatro Sur, que es una casa teatro que dirige la compañía homónima, Ernesto Orellana, uno de sus líderes, que tiene una trilogía sobre la homosexualidad masculina, sobre todo en el periodo que va desde el 73 hasta la década del 80, comienzos de los 90, y ellos de repente organizan fiestas y fue como, sé que es una digresión, pero fue como, acá parece haber un germen en este barrio que parece estar luchando contra todo, un espacio que se abre, que ofrece teatro y que organiza fiestas. Fue de algún modo remecedor como conectar esa experiencia con esos 80 de los que tributa este libro. Está bien, tenemos que remecernos. La noche es nuestra, de todos. La noche es nuestra. Sí, hay que volver a ponerla en el sitial que se merece y no dejarnos llevar por todo este exceso de miedo que reparten algunos medios de comunicación. Bueno, volviendo al libro, aquí me voy a hacer yo la loca. ¿De dónde viene el título? ¿Por qué este título Rímel y Giel? Bueno, eso permite contar una historia que también marca la génesis de este libro, que en esta cadena colaborativa de la que te contaba, que entrevistando a alguien me daba el dato de otro, ocurrió que en plena pandemia yo tuve un sabático para empezar a escribir lo que había investigado, porque tenía artículos académicos, material de archivo, pero necesitaba, en ese minuto yo pensé irme a una buena biblioteca, y encerrarme a escribir y tal vez dar un curso al respecto para ir follando las ideas, que es lo que uno hace, ¿no? Muchas veces en los sabáticos, te vas a otra universidad a dar algún curso, investigar, en fin, para cambiar de aire. No he tenido esa maravillosa experiencia, me encantaría. Es fascinante, pero claro, yo me saqué el premiado y mi sabático tocó en pandemia.
Entonces estaba encerrado en casa y por esos azares maravillosos del destino, la Universidad Diego Portales estaba organizando un programa que se llamó Rupturas Culturales en Dictadura, que era un sitio web que todavía está con entrevistas a creadores de la noche de los 80, y invitaron a Alberto Fuyet, escritor, amigo, y nos pidieron hacer un podcast con imágenes de capítulo 1, por así decirlo, que se llamó Un nuevo estilo de baile, y en el que hablábamos de la noche de los 80, libremente. Y durante ese periodo, claro, nos juntábamos vía Zoom a buscar materiales, y ahí Alberto me cuenta una anécdota muy divertida, de unos rumores de pasillo que surgían en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, donde se quería hacer casi una especie como de juicio a un chico que ocupaba mucho rímel y gel, y que tenía el pelo de colores porque nadie sabía cómo ubicar lo que es esto. No le gusta la dictadura, pero al mismo tiempo no comulga con la hoja de ruta, claro, de la no disidencia política, no es hippie, porque diablo está peleando este tipo, y me repite mucho una frase que alguien por ahí le dice: si este es un posero, sin rímel y gel no es nada. Y fue como, qué buena frase, qué buena frase, y empezamos a hablar de rímel y gel, y ahí quedó, ¿no? A partir de esta anécdota que me cuenta Alberto, de que estaba fascinado y al mismo tiempo como le parecía como ominoso esta escena de ese Chile de los 80 donde no sabíamos qué hacer con esta persona y que alguien dice: ese chico sin rímel y gel no es nada. No, la frase de Alberto se me quedó clavada, y si no la dijo exacta, que quedó media sintetizada, y ahí viene el título del libro. Y fue bonito el proceso de investigación, porque en ese sabático que no fue, nos pusimos a conversar y yo empecé a escribir el libro que tienes en tus manos, y Alberto en paralelo la novela Ciertos Chicos, que son libros medio primo hermanos. Así que una bella historia que nos vincula. Sí. Bueno, ¿y Alberto Fuyet habrá ido a la fiesta de Spandex o habrá sido parte de este Santiago Under? Es divertida esa mitología, porque una cuestión que bromeamos con Camila Mata, que editó el manuscrito, que me decía como: esto no tiene que sonar a discurso académico, los artículos ya están, si esto va a ser un libro y vamos a cortar árboles para que se impriman, tiene que ser otro producto, tiene que ser otra cosa, tiene que ser otro relato y tiene que llegar a otras personas. Y en esa conversación me veía a veces con las cintas, con las grabaciones, algunos cassettes viejos, y me decía: oye, esto es como Piedra Roja, todo el mundo dice que fue, pero habrán ido tan... Claro. Y lo que terminé descubriendo con la investigación es que había círculos, ¿no? Como hay una pandilla muy fuerte, por así llamarla, yo le pongo anecdóticamente, ellos no se autodenominan así, pero un grupo de compinches que se juntan, que intercambian cosas, que circula por el trolley, donde hay nombres insignes, además de Pablo Lavín y Raúl Miranda, por supuesto Ramón Grifero, Verónica García Huidobro, el grupo Cleopatras, que son claves en la educación musical y estética de Jorge González, son en cierto sentido un poco mentoras de él. A mí me gusta verlas así también, no solo como las coristas de Los Prisioneros, juicio absolutamente mezquino, sino como un colectivo artístico performático que fue una bocanada de aire fresca y que ayudó a que ese grupo se reinventara y diera su giro estético que da sobre el final de los 90, en fin. Está en el mundo del Garage de Matucán un grupo de creadores que van desde Jordi Lloret, poeta, quien lo abre, su hermana Rosa, artista que trabaja con textiles y estampados, el Teatro del Silencio, la banda de proto-punk, llamémosla Dada, en fin. Pero luego de eso hay muchos círculos de personas con los que me fui encontrando, dentro de las que, claro, está Alberto, Ricardo Vega, este estudiante de diseño del que te hablaba, por solo dar dos nombres de personas que fueron vitales y generosas en este proceso, y que, claro, no estaban quizás en la médula creativa de esto, pero merodeaban, y en ese merodear dejaron relatos notables, ¿no? Y este libro también me ha permitido volver a ver otra literatura con otros ojos, ¿no? Buscar en las crónicas de Pedro Lemebel, por ejemplo, esos cameos que él hace esta vida nocturna, al Ganache de Matucana, por ejemplo, o en los relatos de Alberto Fuyet, ver crónicas en tiempo real de la ida de esas fiestas. Hay un cuento que recomiendo que se llama Pelando a Rocío, que además literariamente está muy bien logrado en términos de estilo, es un diálogo entre dos amigas que conversan, una de ellas sin parar, entonces no hay respiro, y le cuenta una historia doble que grafica muy bien lo que son los 80 y que este libro trata de recoger también, ¿no? Que es como una amiga del colegio, una chica de clase alta, se ha ido al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, o lo que se intuye que es eso en esa época, ¿no? Un correlato de la biografía de Cecilia Magni,
Y al mismo tiempo esta chica está preocupada porque un tipo la invitó a salir y la llevó a un lugar donde los hombres se ocupan jardinera y no hay ropa interior y todos se mezclan con todos. Entonces, claro, lo que me pareció bonito acá era juntar el testimonio de primera persona de alguien como Miranda que está cosiendo el vestuario de Cinematopía, diciéndole a Grifero, oye, ponte Madness en la primera escena, y otras personas que no estaban en la célula, pero que circulaban y que tú dices, para estas personas ver esas fiestas les permitió fundar una nueva estética. Y eso me parece bonito, que en torno a la memoria de estas fiestas se puede encontrar gente tan distinta como Patricia Rivadeneira o Jacqueline Fresart, Cecilia Guayo de Cleopatras, Jorge González, Pedro Lemebel, Alberto Fuyet y un largo sumisigue. Sí. Bueno, aquí aparece Patricia Rivadeneira y claro, yo en mi mente siempre la tuve asignada a este mundo. Me imagino ya la gente más joven a lo mejor no la conoce en esta faceta o ya... Pero así es como para mí quedó como un ícono. Lo maravilloso es que el libro tiene fotos también. Entonces, con eso, me imagino que eso habrá sido ya trabajo aparte dar con todas estas fotos, los mismos entrevistados te pasaron. Empecé a reconocer a una generación de personas que habían ejercido el oficio de fotógrafas y fotógrafos, pero que en el libro quise incluirlos porque me parece que fueron como un corpus que apareció en segundo lugar y que merece ser conocido. Porque acá quizá conecto con algo que habíamos comentado hace unos minutos, ¿no? Cuando hablaba que para nosotros, y me incluyo, por eso digo nosotros, tú y yo, el teatro, nuestras primeras experiencias era algo que se nos hacía árido, distante, y yo me dedico a enseñar historia del teatro en la Universidad Católica y una cosa que poco a poco fui escarbando fue como si el teatro es un ambiente de tal diversidad, de tal frescura, de tal creatividad, ¿por qué las historias teatrales siempre parecen estar hechas de día, con poco espacio para la noche, y sobre todo para la noche de los 80? Y ahí, claro, surgió esta idea como de rescatar este otro teatro que empezaba a verse distinto, no porque las obras de las que yo esté hablando no haya hablado nadie antes o los especialistas en historia del teatro las han mencionado, ¿no? Quizá para el gran público son novedosas, pero nadie me diría como, existía Vicente Ruiz, ¿no? La gente sabemos que existe Vicente Ruiz, pero el desafío de este libro era tratar de reconstruir la escena en la que estas personas estaban, para que ojalá el día de mañana lectoras, lectores de nuevas generaciones se enamoren de esta ciudad, porque si no nos enamoramos de esta ciudad no va a cambiar su rostro, nos enamoremos de nuestros creadores y creadoras y seamos capaces de construir un relato mítico en torno a ellos. Es la forma de hacerlos inmortales y por eso el libro trata también de tener un discurso más narrativo, más juguetón, de ir del texto académico a la entrevista, al protoguión de cine, ¿no? Y en ese mundo y con ese espíritu, claro, terminé dando con esta galería de fotógrafos que aprovecho de mencionar porque si no tienen el libro, cómprenlo ojalá, pero si no, no importa, vayan, stalkeenlos por Instagram, acá nombres claves, Ulises Nilo, Bernardita Pirkner, Gonzalo Donoso, Raúl Miranda, que colabora con dos fragmentos de cómics inconclusos de la época del trolley, Jorge Brandmeier, es gente notable que muy generosamente cedió sus materiales, Germán Bove también, que fueron personas que desinteresadamente fueron construyendo una memoria visual de su generación, captando también que esto podía quedar en el olvido, que cuando llegaba la democracia todo se hacía desechable, íbamos a reciclar las competencias técnicas de estos jóvenes, vengan de mano de obra para la TV, pero no sus premisas éticas de colaboración. Eso lo íbamos a dejar en el olvido, y esta gente consulente ayudó a construir esa memoria. Entonces, si bien ellos aparecen al último y les he pedido las fotos que generosamente me han cedido para este libro, también, claro, sirvan estas conversas posteriores al libro impreso para rendirles homenaje a ellos y a ellas por lo que han hecho. Bueno, me parece fascinante y como decías un rato, es el momento propicio para tu libro, para leerlo, para volver. Como tú decías, hay que crear estos mitos fundantes de alguna manera o refundantes de esta ciudad y de la sociedad que hemos ido construyendo, porque hay toda esta historia. Esto fuimos hace no mucho, así que no nos olvidemos y sigamos, que vuelva esa ebullición de mentes creativas. Bueno, por supuesto suele darse después de una época de gran represión, ¿no? Que todo esto que está acumulado sale, se desborda por todas partes. Así que ojalá que vengan más épocas así, conozcamos toda esta etapa de nuestra historia. Cristian, muchas gracias por haber compartido parte de lo que fue la investigación para tu libro y parte de las páginas de tu libro Rímel y Gel.
No, a ustedes, muchas gracias por el espacio. Me parece increíble que el libro circule gracias a espacios como este, como la hora del museo, porque los libros siempre deberían tener la posibilidad de agregarles una hoja de agradecimientos cuando cumplen un año de vida, porque así como hay gente que es clave para que lleguen al papel, en formato impreso o en ebook, también hay gente vital como lo que hacen ustedes para que el libro después se mueva y circule. Si es que si este libro tuviera una hoja de agradecimiento a posteriori, estaría la hora del museo en primerísimo lugar. Así que muchas gracias. Gracias, maravilloso. Nos vamos a quedar con este regalo que nos has dicho en este momento. Bueno, gracias, Cristian. A ti. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.